Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Del Reino Unido salieron como en una estampida. Asustada y asustado el hijo porque no pudieron justificar la procedencia de algunos dineros que estaban gastando. El Reino Unido es muy meticuloso con el Scotland Yard para situaciones de seguridad y de control, principalmente con los extranjeros. Y aunque en la Embajada de México los cobijaron, pero de nada les valió porque hay una serie de antecedentes. Tristemente de su esposo, el narcopresidente, y Beatriz Gutiérrez Müller, pues no se esperó y abandonó fugazmente el Reino Unido. Ahora se va a España y publica un tuit y bueno, lo que no imagina la ex primera dama, que no le gustaba que le dijeran primera dama, es que el Reino Unido en cierta manera es parte de la comunidad europea. El Reino Unido fue el único que no aceptó cambiar su moneda al euro porque la libra es muy poderosa, la libra esterlina. Entonces no le dieron objeto. Pero la inteligencia del Scotland Yard se comunica mucho con todas las brigadas de inteligencia, desde España, Portugal, Alemania, principalmente Bélgica, etcétera. Y esa situación del dinero todavía persigue a la ex primera dama o a la ex esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque ella no lo reconozca, todo su nerviosismo apunta a que pudiese retrasarse el visado, no la ciudadanía. La ciudadanía española, aunque tenga familiares, raíces, tarda un tiempo en lo que la investigan, en lo que se percatan de que realmente hay una conexión familiar con su pasado. Este proceso se va a tardar y aunque lleve dinero la señora Gutiérrez Müller, pues en cierta manera no quiero decir la palabra porque luego se molestan en México, pero no es bienvenida en la madre patria. Por allí me comentaron un dato que tiene sentido y que esos tweets que ella pone amenazando con demandar a quienes hagan comentarios a este respecto no es más que un síntoma
de debilidad. Y aunque trate de amenazar a su majestad el rey Felipe, pues de nada le va a servir, porque su esposa, la reina Leticia, es muy querida en México. Es egresada de una universidad mexicana, con buenos puntos, con buena conducta. Entonces, pues yo no sé de dónde busca la educación para su hijo, perdón, la señora Gutiérrez Müller, si en México tenemos de las mejores universidades. Yo soy egresado de una universidad mexicana y he hecho cursos en otras casas de estudios para actualizarme, lo que le llaman After Graduate Program, programas de posgraduados. Hice uno en el TEC de Monterrey, en el campus Irapuato. Traté siempre de actualizarme, lo mismo acá en Estados Unidos. Y cuando llegué yo a trabajar a empresas americanas, pues yo no traía, ya esto ya se los comenté, en mi primera entrevista en Turner Broadcasting System, que ahora es parte de Warner Media, pues yo no traía mi documentación total. Pero la chica que me entrevistó en Recursos Humanos me dijo, Mr. Durán, no se preocupe. Me contestó las preguntas de manera correcta, o sea, le pregunté los formatos de video, los conoce, le pregunté cuál es la estructura de un área de producción para un noticiero, conocía todo y con los nombres en inglés, y eso es lo que nos interesa. Y pues realmente después me trae una copia del título, es más, se asomó a su ventana porque en el CNN Center estaba el Consulado de México, al lado del Consulado de Canadá. Fue un detalle muy curioso porque me jala su ventanal y me dice, mire, allí, en ese cuarto piso, ahí está el Consulado de México. Vaya y pídales que llamen a su universidad, que le manden una copia de su título y sus grados, o sea, de las materias que cursó, y que se lo sellen y se lo firmen allá en Monterrey, la universidad, y ya llegando aquí, se lo selle y se lo firme el Consulado de México, y yo se lo acepto perfectamente. Además, conocemos la universidad, la UR, la Universidad Regiomontana, y hay varios elementos que después llegaron. Yo fui el primero, pero después llegó Fernando del Rincón, Lucía Navarro del TEC de Monterrey. ¿Quién más? Esta chica Frías, que se graduó en una universidad en la Ciudad de México y trabajó en el Grupo Reforma. No, hombre, fuimos un grupito bastante nutrido, entonces realmente dejamos un buen sabor de boca profesional. Yo trabajé 24 años para la empresa y pues gracias a Dios no me quedé por la salud de mi esposa y porque me trasladaban a Buenos Aires, Argentina, y a mí se me hacía muy pesado. Tenía yo que, pues ya habíamos comprado la casa, mi esposa estaba bajo su tratamiento médico, mi hijo estaba en una etapa de su crecimiento, era un puberto, estaba terminando la secundaria para pasar al high school, y como me decía mi esposa, en paz descanse, aquí la presencia del padre es bien importante para que el muchacho estudie, se enderece, no nos daba problemas, pero que aprenda. Y sí, gracias a Dios, yo decliné
a irme a Buenos Aires, mandaron a varios compañeros, Fabrizio Tapia, un nicaragüense chileno, gran amigo, le mando un abrazo a él y a Jeffrey, su esposa. Tienen una cabaña muy bonita en las montañas y otra en Nicaragua. Se fue, ¿quién más? Luis Esparza, Exatec. Se fue otro chico más, allí se me van los nombres, pero había muchísimo mexicano trabajando en esa época. Y realmente con muy buenos puntos, con muy buena imagen que dejamos dentro de la empresa. Y a mí la señorita Kelly Regal y Charlotte Lennart se portaron maravillosamente. Conscientes del tratamiento de mi esposa, Miss Kelly Regal me dijo, Mr. Durán, no le diga a nadie, esto lo vamos a hacer solo con usted porque fue fundador, y Charlotte me dijo que usted ayudó mucho en un principio conectándola con entidades de gobierno, de lugares a donde llegaba el canal, y pues me lo agradecieron. Me dijo, quédese en una posición, me hicieron supervisor de subtitulajes, un trabajo bastante estresante, muy intenso, pero me pagaban muy bien. Y aparte me dijo la señorita Regal, me dice, le voy a dar un Golden Parachute. Acá en Estados Unidos dicen el Golden Parachute, un paracaídas de oro, y me dice que va a hacer un cheque para que cubra sus gastos y no esté estresado mientras consigue otro trabajo, pero no le diga a nadie de sus compañeros porque ya toda la empresa se va a la Argentina. Y pues le agradezco, me sirvió demasiado. Tenía muchos gastos médicos, los gastos de la casa, y pues gracias a Dios los cubrí, y posteriormente pues me ofrecieron trabajo Gunnar Werner y François Clemenceau, junto con, en paz descanse, Enrique Garduza, que fue el que me conectó con ellos. Y seguí trabajando en la televisión, en Latin American Pay Television, una parte de Fox Televisión Internacional, que después Gunnar Werner me dice, ay Francisco, no supe ni por qué te contraté. Si hubiéramos sabido que también nosotros nos íbamos a Buenos Aires, Argentina, pues capaz de que ni te hago perder el tiempo. Le digo, no, Gunnar, los conocí a ti, a François, al señor Rionda, a su hija, gente maravillosa, un equipo muy bueno, muy dinámico, de quienes aprendí mucho. Y bueno, pues llegó lamentablemente ahí un alto ejecutivo a fragmentar un ambiente muy precioso de trabajo. Por cierto, a quienes me escuchan, tengo enterado que Luz María Ruiz, Luzma, que trabajó en Turner con Carlos Díaz y el señor Petrovic, que era la mano derecha de Ted Turner en todos los negocios. Ella trabajó con Carlos Díaz, John Petrovic y con JC, Juan Carlos Urdaneta, un venezolano que se hizo cargo del área internacional. Y luego ya posteriormente, pues ella se la jaló Carlos Díaz a trabajar a la TV, pero he estado al pendiente de su salud y ya está mejoradita, todavía no está en casa, pero bueno, sé que muchos compañeros me ven por este medio y les aviso que me acabo de enterar hace unas horas que está mucho mejor, Luz. La queremos mucho en la televisión, en ambas empresas. Bueno, pues regresando al tema, recuerden que esto es una charla, esto es algo pues que hacemos muy colorido y a veces le quito lo agrio porque es
es muy monótono estar hablando del mismo tema todos los días. No, la variedad da la aceptación en la audiencia. Y mucha audiencia me ha pedido que les hable del tema de los viajes de petróleo que sigue enviando la 4T o Morena o Claudia Sheinbaum a Cuba. Sí, esos viajes no son, y ya se los dije en un programa, no son para los cubanos. Los cubanos no tienen ni carros ni motocicletas. Es una mínima parte de las personas que los tienen. No, ese combustible es para lanchas rápidas que llegan a la isla de México y de Colombia y que ayudan en misiones de narcotráfico para mover la droga en ese sector y hacerla llegar a la Florida. Confirmé el dato. Además, en un puerto oculto, por cierto, no muy lejano de Guantánamo, allí se tienen unos tanques a donde llegan de noche buques y submarinos rusos a recargarse para continuar sus labores de espionaje en las aguas internacionales del Caribe y del Atlántico hasta el Cono Sur. De repente van hasta el Polo Norte. Pero pues todo eso lo observa Estados Unidos. Y en eso se utiliza el combustible que de sobremanera está mandando Claudia Sheinbaum a Cuba. En cuanto a los no perecederos, medicinas y alimentos que se envían a la isla, pues también Cuba no se los da a los ciudadanos, tristemente. Los reparte a las tripulaciones rusas de las embarcaciones. Y digo, qué triste situación, porque pues debiese ser cuando menos que la población cubana aprovechara tales recursos, pero no, no es así. Entonces, pues todo apunta a que realmente Cuba sigue haciendo de su dictadura un brazo sucio para el comunismo de la región. Ya ven que Hezbollah y Hamas están en México escondidos. Hay más de 500 terroristas a los cuales López Obrador y Marcelo Ebrard les dieron documentación mexicana, ya hasta aprendieron a hablar español y ya se confunden fácilmente con mexicanos. Ya algunos de ellos en el gobierno Biden atravesaron a Estados Unidos y están en Estados Unidos haciendo trabajos de inteligencia con la finalidad de ataques terroristas. Me da tristeza porque Estados Unidos es un gran país que ha cobijado a muchos mexicanos como yo para salir de nuestros problemas y poder superarnos. Y hay gente que abusa, no solamente en actividades políticas, sino abusan pidiendo estampas de comida, abusan pidiendo ayuda de renta, bueno, abusan en una infinidad de cosas que yo ni me imaginaba que existían. Les estoy buscando otro mensaje que me mandaron muy interesante y que quiero leerles porque lo considero muy importante.
No menciono el nombre de quienes me lo preguntan porque me gusta mantener la confidencialidad de mi audiencia. Y por cierto, hoy es el día 211 del gobierno de Trump y el día 322 del gobierno de Sheinbaum, si no me equivoco. Y además, gracias a toda la gente que les encanta el programa, el caso de Uruapan. Presenté una nota de Carlos Manso. Yo, programas previos, había dicho que todavía no me convence del todo la manera en que Carlos Manso están haciendo las cosas. Él fue morenista. Y bueno, mucha gente dice cosas a favor y en contra. Yo les propongo una cosa. Vamos a esperar un poco más para convencernos de que el señor Carlos Manso no es una de las tantas cortinas de humo que tiene Morena para su factor de distracción. Recuerden que tienen periodistas pagados que aparentemente los atacan, pero muchas cosas no son ciertas. Y estamos en una época en la que hay que irnos con pies de plomo. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos, con su nutrido sistema de inteligencia, ayer les presenté cómo los satélites, los barcos, los aviones están rastreando todo. Si usted recibe una llamada de algún socio de Alfonso Romo o algún amigo de López, no la tome. Aunque hayan sido muy amigos, este no es tiempo de tomar riesgos. ¿Por qué? Porque la noticia del día de hoy es que Marco Rubio ordenó auscultar la lista de visas de estudiante en todas las universidades norteamericanas. ¿Para qué? Para deportar a aquellos, no ellos, aquellos estudiantes que a lo mejor tienen una infracción por manejar tomados, una violación, o cuyos padres pertenezcan a organizaciones ligadas al terrorismo o a los carteles. Gente de Palestina, de Libia, de Egipto, está en la lista tristemente. Pobres muchachos, a lo mejor no, ni la deben ni la temen. Aplico el beneficio de la duda, pero bueno, en la lista también hay demasiados mexicanos. Por el momento se habla de 6,000 estudiantes, de los cuales un poco menos de la mitad son mexicanos. Y a todos les va a llegar una carta con antelación explicando el motivo de su remoción de la visa. Ahora, aclara el Departamento de Estado, y se los digo pausados para evitar malas interpretaciones, que hay jóvenes que llegan como estudiantes, pero que en realidad son espías de otros gobiernos. Y la figura estudiantil les da mucho acceso a centros de investigación de tecnología. Acaban de descubrir un grupo de chinos aquí en Georgia Tech. Precisamente a un lado de estos edificios, de este lado está Georgia Tech, el Instituto Tecnológico de Georgia, en Midtown, Atlanta. Esto a mis espaldas es Midtown. Y allí
encontraron chinitos, estudiantes aparentemente muy avanzados, pero robando tecnología para Xi Jinping. Georgia Tech está desarrollando una serie de tecnologías para limpiar la basura del espacio. Recuerden que Donald Trump creó la agencia que no es nada relacionado con la NASA, la agencia espacial, sino que se llama Space Force y que están solamente vigilando la atmósfera para evitar que naves aéreas ajenas sobrevuelen sobre Estados Unidos o sus límites territoriales. ¿Recuerdan aquel tema de los globos chinos? Eso era espionaje, que anduvieron volando sobre Estados Unidos y México hasta que el US Air Force los derribó y los confiscaron para investigación. Bueno, pues así, de esa manera, aquí en Georgia Tech se desarrolla un sistema para identificar basura o satélites espías, etcétera, y destruirlos y quitarlos del espacio para evitar accidentes. Bueno, esos chinos estaban robando la tecnología de cómo iban a analizar de una manera, pues, básicamente con un programa de escaneo las funciones de esos equipos. Y así como deportaron esos chinos y les quitaron la información que estaban enviando a China, así va a haber, lo van a ver en la nota, una gran cantidad de estudiantes que van a perder su visa. Y muchos en gran parte porque sus padres tienen empresas muy relacionadas con el lavado de dinero, con negocios con Morena y López Obrador, y bueno, un sinfín de cosas que Marco Rubio, que ha sido uno de los secretarios de Estado más activos, está descubriendo en este tema y está dando a conocer al presidente Trump para que juntos tomen una decisión sobre lo que va a ser la resolución del problema. Y el presidente Trump dice no. Tenemos muchos criminales de los carteles en Estados Unidos, no queremos más. Quítales la visa y depórtalos a todos. Entonces, tristemente, y no va a haber recurso de apelación. Las mismas universidades de Emory, que está aquí en Atlanta y que es propiedad de Coca-Cola, para colmo me estoy refrescando, trataron de apelar, pero no, el gobierno Trump no se los va a aceptar. Entonces, 3,000 jóvenes van a ser deportados a México en un futuro inmediato. Y además, acuérdense bien, hay jóvenes mexicoamericanos que vienen a las universidades americanas. Eso yo lo vi demasiado. Yo estudié en la Universidad de California en San Diego, que es grandísima y es preciosa. Vean el bronceado de mis brazos. Diario me iba al mar a nadar, diario. Saliendo de clases o antes de entrar a clases, yo me metía al mar a nadar y yo era muy feliz. Nadando, ya luego me incorporaba a mis clases, porque en la universidad pues hay gimnasio, hay baños, hay todo, y pues ya entraba yo a mis clases bien fresquecito. Pero, tristemente, y yo vi muchos jóvenes que de Tijuana sus papás atravesaban a las 3, 4 de la mañana
Los papás entraban a trabajar y los hijos entraban a clases a San Diego State University, que es una universidad también muy prestigiada, cuyo equipo de fútbol americano se llama los Aztecs, los Aztecas, y a la Universidad de California, que ya está más adentro, está en el sector de La Joya, y pues tristemente también les van a cortar sus visas. Y pues es difícil y me duele porque muchos de ellos hacen un gran esfuerzo y hay jóvenes muy comprometidos con la responsabilidad académica. Entonces, si ven que el día de hoy estoy así un poquito frustrado, bueno, una porque ya me dijeron que se van a cancelar las deportaciones del campo y de todo lo que tiene que ver con materia agrícola. Espero y sí se haga, porque allí hay gente buena trabajando y no, la mayoría son gente de trabajo. Que los investiguen y si sale uno que se portó mal, bueno, pero que verifiquen muy bien, pobrecitos, es gente que le entra bien duro y para estar en esos trabajos, mis respetos, respirando químicos de los fungicidas, el sol, no se crean y lo que les pagan no es gran cosa. Aparte, pues la gente que entra a trabajar diariamente y se regresa en la tarde, también es gente que no gana gran cosa. Por eso se regresan a México, al lado mexicano, llámese Tijuana, llámese Ciudad Juárez, llámese Nuevo Laredo, llámese Reynosa, Matamoros, Rosita, Coahuila. Son ciudades de gente buena, pero que lamentablemente los carteles han echado a perder esa relación que por años fue muy fructífera porque miles de mexicanos pasaban a trabajar, a estudiar, y pues ahora está cambiando la cara de América completamente. Cuando se veía en los comerciales que ya salían latinos y decíamos, qué bueno, somos la nueva cara de Estados Unidos, pues ahora ponen hindús. Están fascinados con los hindús, no tengo nada contra ellos, pero pues así pasa. Y esta no es la primera vez que Estados Unidos tiene una ola antimigratoria. Si ustedes analizan las temporadas con vertientes difíciles en materia de inmigración, hubo una época en que los italianos fueron deportados en miles. Por eso se dice que los mejores abogados de inmigración son aquellos de ascendencia italiana, porque estudiaron mucho la ley para defenderse. También contra Japón hubo una época muy difícil y también los japonesitos pues trabajaron duro y se defendieron, así como los chinos que vinieron a California a construir la red ferroviaria y que luego los deportaron a Tijuana. Y en Tijuana hay mucho chino que se hizo productivo. Y así cada temporada, cada época, cada gobierno, de acuerdo al tipo de guerra que está viviendo Estados Unidos, aplica su reforma migratoria en cierta manera, pues fundada en situaciones de unos pocos. Por ejemplo, los carteles son unos pocos, pero están afectando en gran proporción a la población americana y Donald Trump dice no,
Ya hay muchos mexicanos, van para afuera y están incluso deportando gente que tiene en proceso su residencia, su ciudadanía, y que por muchos años han hecho un gran esfuerzo. Ahora, nadie espera tanto por una visa, una residencia, como un ciudadano mexicano. Y eso me lo explicó mi amigo Hugo Rolando Briceño, que fue oficial de inmigración. Cada nacionalidad tiene cuotas o tiene grupos de visas que dar a cada nacionalidad. Perdón, estoy en vivo. Pero esas nacionalidades dependen de cómo está la relación en ese momento con Washington. Por ejemplo, empezaron los problemas con el narco y las 150,000 visas comprometidas con el TEMEC hacia trabajadores mexicanos, el gobierno se dio la vuelta y se las dio a nuestros amigos argentinos y colombianos. No tengo nada contra esas nacionalidades, pero el mexicano también trabaja muy duro para ganarse una visa. Y es muy común de que el mexicano trabaja en la construcción, en el campo y en la jardinería, que son actividades muy pesadas y que nadie quiere hacer. Ahora los dejo con dos historias interesantes y la del final es la nota del... Bueno, el día de hoy todo el mundo habla de la negociación de paz Ucrania-Estados Unidos, que ya muchos, pese a que Putin dijo que la próxima reunión es en Moscú, nadie confía en Putin y se está ofreciendo a Suiza, Nueva Zelanda, territorios neutrales para celebrar dicha reunión, pero Trump se quiere apuntar el crédito. Él es el que los quiere cruzar de manos y que se saluden y que firmen el tratado de paz. Entonces, pues vamos a ver en la historia siguiente cómo trató Donald Trump a los presidentes europeos que venían con Zelensky o Volodymyr Zelensky o como se llame, y pues por un lado fue bueno, por el otro lado fue un poco polémico, y bueno, ambas historias son interesantes. Gracias por el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. También, después de la reunión del presidente Trump con Putin, Zelensky y los principales líderes europeos, llegan a Washington, D.C. El presidente toma las decisiones, Zelensky se alinea y Trump hace que los líderes europeos esperen por él. ¿Cuáles serán los próximos pasos hacia la paz que podrían reescribir la historia de Europa? También la tensión aumenta en el Caribe a medida que el presidente Trump despliega tropas militares de los Estados Unidos para luchar contra los cárteles. El equilibrio del poder en la región está cambiando y la pregunta no es si pasará algo, sino cuándo. El mundo tiene una nueva dinámica de poder y como dice el presidente, America is hot. Y la paz también. El presidente Trump no solo tiene el poder de negociar la paz entre Rusia y Ucrania, incluso logró que Zelensky dejara sus extraños trajes y se vistiera bien, bueno, más o menos, en la Casa Blanca ayer.
President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said to one that attacked you last time. See, now I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed your Maybe yours is good. Muy diferente al estilo del último encuentro con Zelensky con el presidente Trump en la Casa Blanca en febrero. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War III. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. You have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You will Don't- not you have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. En las reuniones con Zelensky y líderes europeos, el presidente Trump insistió en que Ucrania aceptara un acuerdo de intercambio de tierras con Rusia, argumentando que es la manera más eficaz de terminar la guerra. Aquí está el presidente Trump en Fox and Friends más temprano. I think Putin is tired of it. I think they're all tired of it. But you never know. We're going to find out about President Putin in the next couple of weeks, that I can tell you. And we're going to see where it all goes. I hope President Putin is going to be good. And if he's not, it's going to be a rough situation. And I hope that President Zelensky will do what he has to do. He has to show some flexibility also. That there'll be some form of security. It can't be NATO because that's just not something that would ever happen. They couldn't do that. So Who would want that? I mean, if you were Russia, who would want to have your enemy, your opponent, sitting on your line? You don't do that. Después de la reunión en The Oval Office, el grupo se reunieron en The East Room, donde discutieron garantías de seguridad. Y el presidente Trump dice que está optimista de que Rusia y Ucrania pueden llegar a un acuerdo. I think they're doing okay. I wouldn't say they are ever going to be best friends, but they're doing okay. And we're just going to see. So we're setting up a meeting. I sort of set it up with Putin and Zelensky. And, they're the ones that have to call the shots. We're 7,000 miles away, in all fairness. We've spent through the previous administration $350 billion. Europe has spent a lot also, $100 billion. This is the biggest bad situation since World War II. There's been nothing even close. Tras de 6 horas de charlas, el presidente Trump dice que habló con Putin por teléfono y comenzó discusiones sobre una reunión entre Putin y Zelensky. Entonces, dice Trump, tendrían un trilat, que sería una reunión entre Trump, Putin y Zelensky. Al regresar, un experto en seguridad nacional reacciona a esta guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Para poner las negociaciones de Rusia y Ucrania en perspectiva, el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Leonardo Coutinho, está conmigo ahora. Leonardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Dame tu opinión en general sobre cómo van estas negociaciones. Mira, estas negociaciones son un proceso largo y duradero, ¿no? Que mucha gente, muchos críticos hacen críticas injustas creyendo que una construcción de paz se hace de la noche al día, ¿no? El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho el viernes pasado, después del encuentro con el presidente Trump y el presidente Putin en Alaska, que la paz estaba lejos todavía. Pero ayer nosotros acá en Washington fuimos testigos de un movimiento muy bueno, la verdad, para esa construcción de esa paz, que fue la visita de los líderes europeos y de Zelensky acá, y que se acordaron una bilateral en que posiblemente Trump va a lograr por la primera vez de casi 4 años de conflicto poner Zelensky y Putin face to face, frente a frente, para empezar a discutir en realidad lo que es posible para encerrar el conflicto. Leonardo, las preocupaciones de seguridad son obviamente muy importantes para Ucrania. Miremos. We had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was
the best one, maybe the best one will be in the future. But it was really good. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us in our hearts. Leonardo, la entrada de Ucrania en la OTAN o NATO no es un comienzo para Rusia. Jugar con eso, eso fue lo que nos llevó a la guerra, en primer lugar. Entonces, si Ucrania no puede ser parte de NATO, ¿cómo serían estas garantías de seguridad? Mira, hay alternativas y el presidente Trump ha dado las pequeñas luces de cómo esto puede pasar. Voy a dar un paso atrás y pido perdón. Mucha gente piensa que la paz es una cosa ideal, perfecta, y que si firman documentos de la paz se establece. No es así. La paz es un proceso de construcción y hay que hacer concesiones, hay que hacer conquistas, el paso a paso a largo término. Y Ucrania está a bajo ataque desde 2014. La luz que Trump ha colocado es la posibilidad de ayudar a Ucrania a prepararse militarmente mejor y posiblemente hasta con la compra de equipamiento militar de Estados Unidos y la presencia militar europea, por ejemplo, no sea de OTAN, pero de fuerzas de paz, por ejemplo, coordinadas desde Washington. Ok. Yo quiero que lleguemos al fondo de esto, porque al fondo es la muerte. 7,000 jóvenes están muriendo cada semana en esta guerra. Y es una guerra de drones. Drone warfare es aterrador. Están siendo seguidos y ejecutados por estos drones como si fueran en un video game. Es denigrante. He visto los videos, yo personalmente, en el internet, y es horrible. Lo que nadie le gusta hablar es las ganancias. Hay personas, hay corporaciones muy poderosas que se benefician de la guerra, ¿cierto? Y es posible que no quieren que esta guerra termine. De hecho, podrían estar beneficiando de ver cómo funciona su tecnología nueva. ¿Tu opinión? No, es una observación tremenda, porque toda la gente que piensa que la guerra es un camino se olvida que la guerra tiene los costos humanos, los costos económicos, los costos sociales. La guerra no debería nunca ser, la verdad, un camino, una opción. Y estoy totalmente de acuerdo, pero no solo corporaciones, hay también intereses geopolíticos muy grandes. China, por ejemplo, hasta ahora nadie se habla de China. China no ha disparado siquiera un balazo, pero ha dado mucho soporte a Rusia en este conflicto. Irán ha enviado los drones, estos drones que van a Ucrania. Ucrania produce los de ellas. Hay mucha economía de sangre, vamos a decir, involucrada en este conflicto, ¿no? India y los BRIC, Brasil, mi país, por ejemplo, India, ha convertido las importaciones de diésel, de combustible from Estados Unidos, por ejemplo, para Rusia, y ha ayudado a Rusia a tener mucha plata para este conflicto. Hay mucha gente ganando con esto, es terrible, es deshumano. Economía de sangre, eso es bien dicho. Leonardo Coutinho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Se intensifica el Caribe, el presidente Trump mandando militares para combatir a los cárteles de droga. La senadora más valiente de México, Lili Téllez, reacciona al regresar. A pesar de las fuertes críticas de la izquierda, la decisión del presidente Trump de desplegar las Fuerzas Armadas en el Caribe para luchar contra los cárteles de drogas ya está cambiando el equilibrio del poder. Acabar con los cárteles de drogas es una prioridad principal para el gobierno Trump. Es parte de un esfuerzo más amplio para limitar la inmigración ilegal y asegurar nuestra frontera sur. En México, Claudia Sheinbaum sienta la presión para ponerse en línea. Envió a más de 2 de narcos de regreso a los Estados Unidos, prueba de que la presión de Trump está funcionando. Pero públicamente, el argumento de Sheinbaum contra los cárteles es débil. No ha podido ni querido erradicar a los cárteles y le molesta la ayuda de Trump. Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Tristemente a Sheinbaum no le importa que los cárteles violentos controlen México y amenazan a mexicanos inocentes.
Sin embargo, está aterrorizada por las sanciones severas de América. Mientras tanto, sus amigos en Venezuela y Cuba saben que su tiempo se está acabando. La mano derecha de Maduro dice que el ejército venezolano también está desplegando en el Mar Caribe. Y su jefe, cómicamente, cree que puede intimidar al presidente Trump. Las milicias territoriales activadas, esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo, más nunca imperios con su planta insolente, tocando tierra sagrada de Bolívar. Por supuesto, Cuba no se queda atrás y también critica la presencia militar de los Estados Unidos, afirmando que responde a una agenda corrupta del State Department. Los socialistas siguen el manual de siempre al pie de la letra. Todos quieren tapar el sol con un dedo y desviar la atención con sus palabras amenazantes, pero los narcos siguen dominando la región. La senadora de México, Lili Téllez, quien critica abiertamente a Sheinbaum, está conmigo ahora. Bienvenida, senadora. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo total al líder del Senado, al líder de su partido en el Senado, que es ya identificado como el líder político de un cártel, del cártel de la Barredora en México. A ese grado están infiltrado el gobierno mexicano por los cárteles. Esto es escandaloso y tenemos que hacer una diferencia muy importante. Es solo a Sheinbaum y a su grupo de Morena quienes no quieren y quienes entorpecen la búsqueda de los cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, los mexicanos de bien, de a pie, estamos hartos de la violencia de los cárteles y sí queremos que sean clasificados como terroristas, algo a lo que se opone abiertamente Claudia Sheinbaum. Sí, eso es lo que nosotros hemos visto aquí en Fox Noticias. Hemos entrevistado ciudadanos mexicanos y todos nos han dicho que sí, quieren que Trump lo haga porque obviamente Claudia Sheinbaum o no puede o no quiere hacerlo. Yo quiero hablarte sobre esto porque ha sido llamada traidora por el partido Morena, por decir que Sheinbaum tiene vínculos con los cárteles e incluso por decir la verdad aquí en nuestro programa. ¿Qué opinas de eso? Es un discurso mentiroso. Yo he propuesto que los cárteles sean clasificados como terroristas desde hace varios años y los políticos de Morena se niegan porque protegen a los cárteles. También he promovido iniciativas para que los narcopolíticos sean procesados como traidores a la patria y los políticos de Morena se niegan porque están coludidos con los cárteles. El escándalo en este momento en México es que el operador de Sheinbaum, su mano derecha en el Senado de México, es el líder de un cártel. Y ella lo recibe en Palacio Nacional, lo ratifica, lo tiene ahí. De hecho, hay pruebas contra él y en lugar de proceder contra este líder mafioso que respalda un cártel, Adán Augusto López, le dan y lo ratifican en un cargo político. Así que tenemos que hacer una separación muy clara. Este gobierno está claramente involucrado, asociado con los cárteles.
Por eso Sheinbaum se enoja cuando Trump ofrece ayuda a México e incluso usó el himno nacional mexicano para señalar al gobierno estadounidense como enemigo solo porque el gobierno estadounidense ofrece ayuda contra los cárteles, ayuda que los mexicanos sí requerimos. Senadora, dime. Sí, termina, perdón. Escuché que te dijeron, el vocero de Sheinbaum te dijo algunas mentiras en este programa. Sin embargo, la realidad, más allá de lo que ellos digan, es que México, como nunca, su gobierno está coludido con los cárteles y están haciendo todo para entorpecer que el gobierno estadounidense pueda ayudar a México. De hecho, acaba la presidenta Sheinbaum de negar que haya cooperación con la DEA y hoy está exigiendo al gobierno estadounidense que explique por qué el Mayo Zambada está en Estados Unidos, y está Sheinbaum ahorita reforzando toda la ayuda a Cuba, al tirano de Cuba, no a Cuba, al tirano, al dictador, regalándole petróleo, libros para los niños, libros de adoctrinamiento, comprando medicinas para el cáncer que no sabemos ni siquiera si son reales, comprando eso a Cuba, y es la única Sheinbaum que en el mundo de los presidentes que respaldó al dictador de Venezuela. Así que en este momento la definición de Claudia Sheinbaum nos avergüenza a los mexicanos porque está optando por seguir apoyando a los dictadores de Cuba y de Venezuela y seguir entorpeciendo que los Estados Unidos de América ayuden a los mexicanos contra este cáncer que son los cárteles. Senadora, ¿estás preocupada por tu seguridad? Por supuesto, aquí vivo obviamente en una situación, no en una vida normal. Tengo que tener mucho cuidado, vivo prácticamente encerrada porque con quienes trabajo en el Senado son narcopolíticos cuidados y protegidos abiertamente por la presidenta de México, y hay un acoso contra mi persona persistente. Sin embargo, voy a seguir hablando con la verdad porque los mexicanos de bien somos mayoría y estamos hartos y no merecemos que México siga gobernado por un grupo de narcopolíticos que apoyan a los dictadores de Cuba y de Venezuela. Senadora, el presidente Trump está convencido que los cárteles son terroristas. ¿Qué significaría para toda América Latina que él libere al hemisferio occidental de estos terroristas de la misma manera en que destruyó a ISIS en 3 meses en su primer mandato? ¿Qué sería eso para toda Latinoamérica? Sería liberar a Latinoamérica de los dictadores y de estos nefastos gobiernos de izquierda que tienen a Latinoamérica en los índices de violencia y de corrupción más altos del mundo. Por eso se oponen estos gobiernos de izquierda nefastos a esa ayuda, porque estos gobiernos, como el de México, son financiados con el dinero de los cárteles. Esa es la razón por la que no quieren que procedan. Pero lo que significaría de malo para estos gobiernos, incluido el de México, sería igualmente bueno para los ciudadanos como nosotros, que no queremos vivir más en esta violencia que provoca la unidad, la asociación entre gobierno y cárteles. El problema es que los cárteles, que se dedican a todo, desde tráfico de personas hasta drogas, etcétera, el problema es que esos cárteles están financiando a estos gobiernos de izquierda, como el de México, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua. A nosotros los ciudadanos es lo que más quisiéramos, que nos ayudaran a salir de esta violencia, que la presidenta Sheinbaum sí podría contra los cárteles, el Estado mexicano sí podría. El problema es que ella no quiere porque hay una asociación, hay un financiamiento, están ahí en el poder, los políticos son el brazo. Los políticos de Morena son el brazo político de los cárteles y los cárteles son el brazo armado de estos políticos de izquierda que han traído la miseria, el sufrimiento a América Latina. Pues senadora, estamos en el medio de una batalla. Donald Trump, el presidente Trump, contra los narcotraficantes
contra los narcodictadores y los narcopolíticos. Y como decimos aquí en los Estados Unidos, I wouldn't bet against Donald Trump. Senadora Lili Téllez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rachel, muchas gracias por darme este espacio para poder expresar. And Fox 9's Paul Bloom live for us in the newsroom tonight. So, Paul, you have done extensive reporting on the immigration crackdown on immigration. Reports it has revoked more than 6,000 student visa. Reports it has revoked more than 6,000 student visas this year. The State Department says the visas were revoked because immigration reports it has revoked more than 6,000 student visas this year. The State Department says the visas were revoked because of overstays and criminal violations, including support for terrorism. Let's bring in Fox 9's Paul Bloom live for us in the newsroom tonight. So, Paul, you have done extensive reporting on the immigration crackdown on college campuses. Can you just kind of help us understand some of these numbers here? Let's start with the overstays. So those are students who are given a specific timeline for their studies as well as their allotted time in this country and don't leave, of course, before their visas expire. As for violating law, we are told some 4,000 visas were revoked because of criminal allegations, most notably including assaults, drunk driving, and burglary. And then there is this other category the State Department is describing as, quote, support for terrorism. We are told 200 to 300 visas were revoked because of these so-called terror-related offenses that are broadly defined as acts endangering human life and violating U.S. law. You saw there was, quote unquote, some support of terrorism. What do you think they're getting at with that? Chances are that what they're directing that at is people who have supported the Palestinian cause, who've been critical of the Israeli position, of the administration position, something that the Constitution applies to everyone, not just to U.S. citizens. So First Amendment rights are implicated there. They may be cordoned off a little bit for students, but those rights are there as well. And it's interesting, Professor Virgil Wiebe at the University of St. Thomas School of Law mentions the First Amendment. Reporting from earlier this year on student visa revocations found when impacted students ultimately challenged Homeland Security and the State Department in federal court, the students prevailed each and every time. That includes this man right here, Dokkan Gunaiden, the U of M grad student arrested by ICE on a prior drunk driving conviction, as well as this man, Mohammed Hoke at Minnesota State Mankato. Federal judges blasting the actions of the government in attempting to deport them both. Notably in Hoke's case, where the judge wrote the evidence was clear, Hoke was targeted for exercising his right to free and protective speech on the issue of Palestinian human rights. Now, in some, it is hard to decipher just how many of these 6,000 plus visa revocations ultimately led to students being removed from the U.S. In a couple of the local cases, including Hoke's, the government is not giving up and has appealed rulings all the way up to the 8th Circuit Court of Appeals. In the newsroom tonight, Paul Bloom, Fox 9. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.